Gracias, gracias Santiago. Bueno, buenas tardes a todas y todos quienes ya están por acá. Les agradezco realmente la presencia. Sé que es una tarde ya de viernes y por tanto es difícil, seguramente estarán terminando sus jornadas de trabajo después de una semana dura. Así que muchas gracias por el interés, por continuar con la charla. Y en continuidad a lo que está programado en el curso, como ustedes saben, estamos teniendo unas videoconferencias que complementan los elementos que están planteados desde la tutoría y como lecturas. Hoy vamos a revisar el segundo elemento que estaba programado para hoy, que es el enfoque de gestión de riesgos desde la perspectiva también del ordenamiento territorial y el planeamiento urbanístico. Para esta tarde nos va a acompañar Miguel. Miguel es parte del equipo con el que estamos trabajando en la tutoría de este curso. Hemos revisado los documentos normativos y en función de eso, bueno, Miguel presentará unos elementos que me parece que son sustanciales también y que dan continuidad, como digo, y complemento a lo que vimos el día miércoles con Jorge. Miguel es arquitecto de la Universidad Central del Ecuador. Tiene también estudios de posgrado en España sobre rehabilitación de áreas históricas degradadas. Y bueno, tiene experiencia en trabajos en temas de gestión de riesgos, reasentamientos desde el ámbito público. Tenemos preparada una presentación, va a ser el esquema similar al que hicimos la vez pasada, es decir, Miguel hará su presentación, me imagino tomará unos 45 o quizá un poquito más la presentación, lo que tome. Tenemos más o menos un tiempo de 1 hora y media, quizá para que no se alargue demasiado esto, entonces luego de eso podríamos tener una ronda de conversación y en función de que terminemos de eso, sí creo que sería bueno cerrar esta sesión, si les parece, con estos elementos más, operativos en relación a la plataforma, en función de lo que hemos conversado hace un ratito. Sin más, entonces, le presento a Miguel y le doy la palabra para poder arrancar con esta sesión de trabajo. Miguel, bienvenido. Hola, buenas tardes con todos. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Gracias a todos por la asistencia y por acompañarnos. Esperemos que la charla genere ciertas dinámicas que nos permitan nutrirnos mutuamente. Voy a empezar, voy a compartir, no sé si ya puedo compartir mi pantalla. Inténtale, y si no ya les pedimos a... Está habilitado, Miguel, está habilitado. Ya. A ver, ahí estamos. Ahí estamos, sí, estamos bien, ¿no? Están bien. Sí, se ve. Bueno, la charla que vamos a empezar ahora es del tema de la gestión de riesgos en el ordenamiento territorial y urbanístico. Primero, quería empezar con esta característica que tenemos aquí en el país. Somos uno de los países que presenta una mayor diversidad debido a sus características geológicas, topográficas, climáticas, factores climáticos y otros. Somos uno de los 7 países que tienen mayor biodiversidad en el planeta. Pero también somos uno de los países que presenta una mayor ocurrencia de desastres. Aquí en la imagen pueden visualizar un recopilatorio histórico que ha hecho la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos con ayuda del IGM, de daños que se han dado, de eventos que se han dado en nuestro país desde 1900 hasta el 2016. Según esto, en esta lámina podemos ver un poco un resumen de datos estadísticos desde 1970 al 2018. Esos datos han sido obtenidos del Sistema de Inventario de Desastres de Sinventar. Y como podemos ver, existen casi 12.000 fallecidos en estos 175.000 viviendas aproximadamente destruidas, afectadas, casi 3.800.000 personas han sufrido alguna afectación por desastres. Hay pérdidas económicas por 418 millones de sucres aproximadamente. Esto
Hoy estamos atravesando a nivel mundial una pandemia que en nuestro país viene dejando un registro de 11.000 fallecidos aproximadamente. Este dato es un corte al día de hoy que he revisado en las estadísticas oficiales. Esto quiere decir que en 7 meses aproximadamente de pandemia se han registrado casi el mismo número de fallecidos que se han producido por desastres en 48 años en el país. Ante estas cifras, nos preguntamos qué se puede hacer para evitar los desastres que generan pérdidas humanas y materiales desde la planificación urbana. Y la respuesta a este cuestionamiento puede ser hoy el reducir el grado de exposición y vulnerabilidad a las amenazas. En marzo del 2015 se desarrolló la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas en Sendai, Japón, y se adoptó el marco Sendai para la reducción del riesgo de desastres. Este marco es el sucesor del marco de Hyogo que se hizo en el 2005 al 2015. Este tenía un enfoque más hacia la gestión de los desastres, se fortalece la resiliencia de las ciudades. Ahora el nuevo marco de Sendai, a partir de la evaluación del anterior marco, establece que hay que enfatizar la importancia de reducir el grado de exposición y vulnerabilidad con el fin de evitar nuevos riesgos. ¿Cómo se hace esto? Pues aplicando políticas y estrategias que nos permitan, por un lado, prevenir nuevos riesgos de desastres mediante una planificación adecuada del uso y ocupación del suelo. Esto se lo conoce, se lo denomina gestión prospectiva, se lo conoce dentro de los términos que se están tratando ahora. Otra acción es eliminar y reducir los riesgos que están presentes en el territorio. Esto se le conoce como una gestión correctiva. Por ejemplo, los temas de reasentamiento de la gente, de la población que está asentada en zonas de riesgo, es una acción dentro de la gestión correctiva. Otra acción es reforzar la resiliencia social y económica de las personas que se encuentran expuestas ante el riesgo residual. Es decir, es el riesgo que no ha sido posible reducir de manera efectiva. Por ejemplo, alrededor de los volcanes se han implementado ciertas acciones y cosas, pero las actividades productivas se mantienen, tienen que seguirse haciendo. Entonces, a pesar de que hay ciertas acciones por parte de la autoridad local, no es, el riesgo va a seguir persistente, ¿no? Porque no hay cómo apagar los volcanes. En todo caso, todas estas acciones en conjunto es lo que conforma el paquete denominado gestión de riesgo del desastre. Con el objetivo de orientar la comprensión y vinculación de la importancia de la gestión de riesgo de desastres en la planificación y ordenamiento territorial, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, en colaboración con la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, han desarrollado unos lineamientos para incluir la gestión de riesgo de desastres en los PDOTs. Este es el documento que ocuparemos como base para esta charla y sobre el cual hemos realizado unas aproximaciones de cómo se podría incorporar en la generación de los planes de uso y gestión de suelo. Las ideas que voy a comentar hoy en esta tarde tienen un carácter orientativo y están formuladas en función de la visión que nosotros como estudio tenemos sobre el proceso de planificación. Estamos conscientes de que existirán diferentes métodos para abordar la problemática de gestión de riesgos, pero hoy les contaré cómo nosotros lo vemos y eso será parte para poder seguir conversando y debatiendo. Para ya entrar en materia, pienso que es importante recordar ciertas definiciones que iremos escuchando y empleando a lo largo de la presentación. El riesgo de desastres. El riesgo de desastre lo podemos entender como una probabilidad que es resultado de la acción de una amenaza sobre un territorio y el nivel de vulnerabilidad de la población y sus medios de vida que se encuentran asentados en estos. Sintetizando en esta fórmula matemática, podríamos decir que el riesgo de desastres es directamente proporcional a la acción de la amenaza por la vulnerabilidad.
Las amenazas, en cambio, están definidas por parte de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres como un proceso, fenómeno o actividad humana que puede ocasionar muertes, lesiones u otros efectos en la salud, daños a los bienes, disrupciones sociales y económicas o daños ambientales. Las amenazas pueden ser de origen natural, como los tsunamis, los tornados, terremotos, deslizamientos y otros. Hay amenazas antrópicas o de origen humano, como los incendios forestales, incendios estructurales, fugas de radioactividad, la contaminación, hoy las armas biológicas, también las hemos evidenciado. En cuanto a los temas socionaturales, podemos hablar de los desplazamientos forzosos. Es importante que tengamos muy en cuenta que las amenazas o fenómenos naturales no son un sinónimo de desastre. Otro concepto que vamos a escuchar mucho y que ya vimos en la fórmula de riesgo es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad se define como las condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales y económicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad de una persona, una comunidad, los bienes o sistemas a los efectos de las amenazas. Antes, en las visiones anteriores que se tenía de la gestión del riesgo, se venía viniendo más el tema del riesgo como la amenaza y la vulnerabilidad, pero había mucho énfasis en analizar el tema de la amenaza. A partir de los años del 2005 se han desarrollado aproximaciones que estudian la vulnerabilidad como el resultado de una relación directa entre la exposición, la susceptibilidad e inversa a la resiliencia. La exposición es la situación en que se encuentran las personas, infraestructuras, viviendas, capacidades de producción y otros activos humanos tangibles situados sobre las zonas expuestas a amenazas. Mientras que la susceptibilidad es el grado de fragilidad interna que puede tener un sujeto, un objeto o un sistema para enfrentar una amenaza y recibir un posible impacto debido a la ocurrencia de un evento peligroso. Podemos decir que dentro de las zonas expuestas a amenazas existen susceptibilidades físicas, por ejemplo, claro, están las viviendas, los equipamientos, hay susceptibilidades sociales, por ejemplo, estos estamos referidos a temas de población, por ejemplo, niños, cuestiones de género, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, personas con capacidades especiales. También existen susceptibilidades ambientales. En cuanto a la resiliencia, en cambio, es la capacidad que tiene esta comunidad o este sistema o esta sociedad que está expuesta a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y transformarse y recuperarse de los efectos de la amenaza de una manera oportuna, eficiente y particular mediante la preservación y restauración de sus estructuras y sus funciones básicas por conducto de la gestión de riesgos. Este enfoque nuevo de la vulnerabilidad es interesante porque, como les decía, antes nos enfocábamos más en los temas de la amenaza y se dejaba un poco de lado este análisis de la más social, ¿no? Más humano, y tiene mucha relación con lo que habrán escuchado y escucharán en el tema del cambio climático. Hay una similitud en las definiciones. Y este flujo que vemos aquí son las actividades sugeridas en la caja de herramientas para incluir la gestión de riesgos en los planes, en los PDOTs. Y es lo que iremos un poco revisando en el transcurso de la charla. Como van a ir viendo poco a poco, este flujo lo hemos un poco adaptado o modificado, ya que este está estructurado para el tema de los POTs y aún no existían los insumos de los planes de uso y gestión del suelo cuando se sacó esta caja, o estaba todavía en estudios, entonces por eso no está asentado, pero bueno, en esta charla trataremos de hacer estas aproximaciones. La primera actividad que se sugiere realizar para incorporar la gestión de riesgos de desastres en los PDOTs es la identificación de las amenazas que tienen probabilidad de ocurrir en el territorio con base a un catálogo de eventos que ha sido propuesto por el Ministerio del Ambiente para analizar el riesgo climático. Por lo general, los estudios de los PDOTs en la fase de diagnóstico ya tienen identificadas estas amenazas.
Por lo que se sugiere es realizar una actualización con base en las categorías que están propuestas en este catálogo, con el fin de empezar a unificar términos y definiciones que permitan tener un mejor entendimiento entre la ciudadanía, los técnicos, las autoridades, la academia, en lo referente a la gestión de riesgos y cambio climático. Una vez que ya se tienen identificadas las amenazas, es necesario analizarlas para tener una referencia de cuál ha sido la frecuencia, la afectación del territorio y el nivel de intensidad de cada una de estas amenazas que hemos ido viendo. Para este levantamiento de información de estos datos históricos de los desastres ocurridos en el territorio, podemos utilizar como fuentes de información los registros oficiales que hay en el gobierno, información que tengan los gobiernos autónomos, registros históricos que se encuentran también disponibles en la página de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, y también en este sistema de inventarios de desastres Desinventar, que es una aplicación que está hoy impulsada por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres. Vamos a hacer una entrada a esta página para que puedan ver qué tipo de información es la que podemos encontrar en Desinventar. Como ven, el rato que se desprende, voy a poner en español para poder verlo. Esta es la página. Aquí se están enumerados los países que aportan información para esta base de datos. Por ejemplo, aquí en Ecuador vamos a poder entrar y ver información general de todos los desastres que han ocurrido desde el 70 hasta el 2018, que son registros que están. Van a poder ver datos de mortandad, afectados y damnificados, viviendas destruidas. Esto es a nivel nacional. Hay unos mapas, unos diagramas que nos indican más o menos cuál ha sido el comportamiento en el transcurso del tiempo. También van a poder encontrar unos mapas. Y también existen datos estadísticos aquí. Como les digo, estos son nacionales. También van a poder ver aquí información provincial. Por ejemplo, veamos Esmeraldas, por decir una cosa. Aquí se enfoca el tema de la provincia. La misma información que vimos antes. Afectados, viviendas destruidas, el comportamiento temporal que ha habido. Y aquí está una distribución espacial de los datos que veíamos arriba. E igual abajo van a poder unos datos estadísticos que también se pueden descargar. Esta información a la final está alimentada por los datos que nosotros como país aportamos reportamos a este sistema. Entonces, de estas fuentes es donde podemos sacar información para determinar la frecuencia, ¿no? Cada cuántas veces se presenta una amenaza en nuestro territorio, qué porcentaje del territorio ha sido afectado en relación a nivel nacional o local. También podemos ver datos referentes a la intensidad, qué tan severas han sido las afectaciones en el territorio en el transcurso del tiempo. A partir de estos datos, podemos realizar un análisis multicriterio para poder calificar y categorizar la amenaza en alta, media o baja. En la caja de herramientas van a poder ver que en el anexo 1 sugiere algunos criterios para la ponderación. Una vez que ya tenemos calificadas las amenazas, vamos al siguiente paso, que es delimitar las zonas que se encuentran expuestas a estas amenazas. Para esto hay que realizar aquí van a ver, encuentran una especie de flujo, un proceso en el cual son una sugerencia de pasos que se deben seguir para poder alcanzar este objetivo de la delimitación de las zonas expuestas a amenazas, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es analizar los factores que influyen para que se dé esta amenaza, para que ocurra esta amenaza. Estas amenazas, perdón, que hemos identificado previamente. Las variables o estos factores a ser analizados deben ser determinados por un especialista que conozca bien el territorio.
el cual con base a su expertise realizará una asignación directa de valores de ponderación a cada una de estas variables, de estos factores, por su jerarquía o grado de importancia. En este punto es importante tener en cuenta que estas variables pueden ser de dos tipos, pueden ser condicionantes o pueden ser desencadenantes. Los factores condicionantes son aquellos que dependen ya, que ya nos vienen como por default, por decirlo de alguna manera. Son los que dependen de la naturaleza, de la estructura, de la forma del terreno, cuya interacción define la susceptibilidad o probabilidad de ocurrencia de una amenaza. Aquí tenemos, por ejemplo, la geomorfología, los tipos de suelo, la cobertura vegetal. En cuanto a cuando nos referimos a los factores desencadenantes, en cambio son aquellas acciones externas que provocan la inestabilidad y desencadenan la amenaza. Por ejemplo, los sismos, pueden ser las erupciones volcánicas, las lluvias. También esas pueden ser como de origen natural. De origen antrópico podemos tener las actividades, los usos de suelo, las operaciones de construcción y otros. El comportamiento de muchos de estos factores desencadenantes pueden cambiar a futuro por los efectos del cambio climático. Por ejemplo, el aumento de las temperaturas, el aumento de las lluvias. En el anexo 2 de la caja de herramientas van a encontrar un desglose de los factores que influyen en la ocurrencia de diferentes tipos de amenaza, como tsunamis, movimientos en masa, inundaciones, erupciones, etc. Ahorita vamos a hacer un ejemplo para poder entender un poco lo que hemos dicho antes. Por ejemplo, si hemos identificado previamente que una de las amenazas que afecta a nuestro territorio son los movimientos en masa. A partir del conocimiento que tengo del territorio y de la disponibilidad de información, establezco que los factores que puedo utilizar para el análisis son en la tectónica, las fallas geológicas, la pendiente, el tipo de suelo, la cobertura vegetal, como factores condicionantes. Y como factores desencadenantes podría pensar en los niveles de precipitación, incluso, sí, tal vez los sismos también podría. Eso dependerá, claro, del nivel de información que el técnico sepa que tiene a disposición en el territorio para poder hacer estos análisis. Lo que sí es muy importante tener en cuenta es que estos análisis, el fin de estos análisis es brindarnos una visión general de los factores que influyen para que ocurran las amenazas. Pero no son sustitutos de estudios técnicos a profundidad que se deberán realizar en otras instancias a futuro cuando sean necesarios. Pero esto nos orientará un poco de cómo planificar y ordenar nuestro territorio. Con el objeto de tener una mejor comprensión territorial de las zonas que se encuentran expuestas a amenazas, se recomienda realizar una cartografía por cada uno de los factores que hemos identificado, que influyen en la ocurrencia de esta. Aquí es importante el tema de las escalas. La escala que recomienda la caja de herramientas es una escala unos 5000 o algo más bajo, pero no una escala mayor como la cantonal, ya que esto no nos permite tener una adecuada lectura de la exposición de los asentamientos humanos y sus elementos ante las amenazas. Claro que es importante esta escala cantonal para entender porque la amenaza no afecta solo a los asentamientos humanos concentrados, sino que afecta a todo el territorio, pero para poder ver qué pasa en los asentamientos concentrados es importante bajar, ¿no? Bajar la escala. Por ejemplo, en imagen izquierda pueden ver el mapa de pendientes que consta en el PDOT, eso es del Cantón Patate. Esto está realizado a una escala, si mal no recuerdo, una escala de unos 50.000, mientras que en la imagen del lado derecho pueden ver una clasificación del suelo. Esto es un ejemplo, ¿no? De cómo se podría, de una clasificación del suelo urbano y rural dentro del cantón. Al momento que nosotros sobreponemos sobre la información,
de los límites de los asentamientos humanos concentrados sobre la amenaza, que en este caso estamos hablando de los movimientos de masa, en este caso sobre el factor condicionante pendientes, podemos ver que se visibilizan unas manchas, lo cual no nos permite tener una lectura adecuada de la interrelación de los asentamientos humanos con esta variable que estamos analizando. Esto limita nuestra capacidad de análisis. Es por esta razón que es necesario trabajar en una escala mayor. No son solo temas de representación, sino que tiene que ver con la posibilidad de poder tener una lectura más a detalle y entender la incidencia que tienen los factores de ocurrencia sobre los elementos urbanos, ambientales, sociales y productivos de los asentamientos humanos. En el anexo 2 de la caja de herramientas van a encontrar igual una serie de criterios de clasificación que nos permiten establecer dentro de cada factor unos rangos, los cuales han sido establecidos en función de las condiciones que son más o menos favorables para que se produzca la amenaza. Así que aquí en esta tabla de categorización de las pendientes se establece claro cuáles son relieves que tienen una pendiente del 5%, del 5 al 12%, por ejemplo, estos son pendientes suaves, o sea, son menos propensas para que ocurra un movimiento en masa, mientras que, claro, las pendientes que ya superan, pasan de los 70 grados y cosas, tienen una alta probabilidad de que se dé un movimiento en masa. Igual, como les digo, en el anexo 2 va a encontrar una serie de este tipo de criterios para los diferentes factores, como cobertura vegetal, tipos de suelo, y etc. Bueno, una vez que ya contamos con la cartografía temática adecuada, es necesario realizar una combinación de todas las variables en un solo mapa, es decir, consolidar todo esto en un solo mapa, y para esto es necesario realizar un análisis multicriterio que nos permita obtener como resultado el modelo territorializado de las zonas categorizadas con la probabilidad de que ocurra una amenaza. Hay que tener en cuenta que esto estamos ahorita haciendo un análisis solo de los factores condicionantes. Igual, esta tabla que ven en el centro responde es una tabla que van a encontrar en el anexo 2, en el cual también dan estos criterios mínimos para categorizar cada una de las amenazas. Al igual que ya hicimos para los factores condicionantes, es necesario generar una cartografía temática ahora de los factores desencadenantes. En el caso de que nuestro factor desencadenante, por ejemplo, fuera la lluvia, siguiendo la secuencia de este ejemplo que estamos haciendo, requerimos información sobre los registros de precipitación. Estos se pueden obtener del INAMI, Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Hay diferentes tipos de información que ellos van trabajando, pero es importante poder contar con información que tienen periodos largos de tiempo, periodos de entre 25 a 30 años. Lastimosamente hay ciertas falencias en este tipo de información, pero también existen metodologías que permiten aproximar para suplir las falencias técnicas que tienen estos datos. Bueno, una vez que tenemos ya los mapas de probabilidad de ocurrencia de los factores condicionantes y también los mapas de los factores desencadenantes, en este caso las precipitaciones, se debe poder hacer nuevamente una superposición de estos dos para poder delimitar de forma preliminar las zonas que están expuestas a las amenazas, en este caso, en el ejemplo, por movimientos en masa. Nuevamente es la expertise, la sapiencia del técnico, mediante la cual tendrá que definir cuál de los dos elementos tiene mayor incidencia para la ocurrencia de la amenaza, los factores condicionantes o los factores desencadenantes. De acuerdo a la información disponible de los factores desencadenantes, por ejemplo, en este caso de las lluvias, podríamos generar diferentes tipos de escenarios según las tendencias de comportamiento que tengan estas. Por ejemplo, claro, es diferente lo que pasa en los periodos de sequía, ya que hay menor lluvia,
que cuando empiezan los periodos lluviosos aquí en nuestro país o cuando terminan. Entonces podemos generar diferentes escenarios. Otro ejemplo referente a la distribución de las precipitaciones podrían ser los escenarios que se pueden construir en torno al comportamiento que tiene el factor desencadenante cuando se dan los fenómenos del niño y de la niña dentro del ciclo de Lennox. Este proceso que hemos visto hasta este momento para tener una delimitación preliminar de una amenaza debe ser realizado para cada uno de los eventos que pueden desencadenar efectos negativos sobre la población y el territorio. Esos ya los identificamos previamente, con el fin de poder obtener un modelo multiamenaza preliminar, ya que en el territorio no se da solo una amenaza, no se da solo movimientos en masa, sino que también en nuestro país se dan varios eventos que afectan en nuestro territorio, ¿no? Tenemos movimientos en masa, pero a la par podemos tener inundaciones, etc. Entonces, por eso es importante generar este modelo multiamenaza preliminar. Esto es importante ya que podremos identificar qué zonas o sectores concentran una mayor exposición a varias amenazas. Una vez que ya contamos con esta delimitación multiamenaza preliminar que le estamos denominando, que ha sido realizado en gabinete, es necesario validarlo, para lo cual vamos a tener que confrontar estos modelos con datos históricos de eventos ocurridos, con levantamientos de informaciones en sitio. Este levantamiento de información en sitio es interesante porque nos permite trabajar con la percepción ciudadana también, y nos va a dar la opción de saber cuál es la visión que ellos tienen sobre el riesgo. En cuanto a esto de la percepción ciudadana, es interesante, hace pocos días la Asociación de Profesionales de Gestión del Riesgo del Ecuador sacó una publicación que se denomina Estudios de Percepción y Representación Social del Riesgo Cantonal. Les vamos a compartir para que puedan, cuando estén con tiempo, poder revisarlo. Es un documento bastante interesante que aporta ciertas cosas, ciertos recursos que pueden nutrir nuestros análisis. En este estudio, lo que se plantea en sí es el levantamiento de información de una muestra representativa de la población a través de encuestas en campo y también encuestas en línea. En el estudio sugiere que se puede obtener información sobre amenazas, susceptibilidades, exposición y resiliencia a partir de la percepción de los ciudadanos. También se puede saber por parte del gobierno local cuál es el nivel de conocimiento que tiene la población sobre los riesgos y cuáles son las prácticas que están realizando para hacer frente a estos. Esta información nos va a permitir generar cartografías de los desastres ocurridos y las zonas que la población considera que tiene mayor riesgo. En el caso de los mapas de ocurrencia histórica de amenazas que se generan a partir de este levantamiento de información, hay que tener en cuenta que estos no son mapas de amenazas, como los que nosotros generamos a partir en lo que les explicaba antes, ya que esos mapas se generan a partir de datos informativos y cosas. En cambio, estos mapas que parten de la percepción social de la gente son mapas resultado de eventos que ya se han dado en el territorio y que han afectado a la población. Esto me parece súper interesante para nutrir los análisis. Esta metodología sugiere que las encuestas deben ser distribuidas en todo el territorio objeto de estudio, para lo cual se utiliza como recurso la división sugerida en las zonas censales, garantizando de esta manera que la aplicación de las encuestas se realice de acuerdo a una proporcionalidad, que sea proporcionales dependiendo de la cantidad de gente que está en la zona censal, ¿no? Desde mi punto de vista considero que esto de empezar a ocupar que el desarrollo de las telecomunicaciones en la actualidad nos da la oportunidad de poder vincular a la ciudadanía como un actor dinámico que nos aporta insumos relevantes para que planifiquemos el territorio. Vamos a poder, hoy, como ustedes saben, existen aplicaciones que están en nuestros dispositivos móviles, mediante los cuales se pueden realizar encuestas, relevamiento de información georreferenciada de forma participativa.
Estos datos hoy pueden ser almacenados, luego los podemos procesar, tabular para generar representaciones gráficas que nos permitan tener la percepción que tiene la ciudadanía sobre los riesgos. Ahorita les voy a compartir un ejercicio de un relevamiento de información que se está realizando desde la ciudadanía mediante el uso de dispositivos móviles en la Ciudad de México para conocer cuáles son los lugares que históricamente presentan inundaciones en la zona metropolitana de Guadalajara. Como ven, aquí hay bueno, estamos acá en México ya, este es el límite de la zona metropolitana. Más allá de la rigurosidad metodológica que es necesario hacer para hacer este tipo de relevamientos y la capacitación que se tiene que dar un poco para que se sepa cómo cargar esta información, es interesante que a partir de nuestros teléfonos móviles, esta aplicación está realizada, apoyada en Google Maps. Hay un aplicativo que se llama My Maps, que es anexo a este Google Maps, en el cual uno puede a partir de sus experiencias ir registrando dónde son los puntos que yo, según mis vivencias, puedo indicar que son zonas inundables. Entonces, esto me parece que es una herramienta, unas cosas que nosotros tenemos que empezar a trabajar con todo. Ya en el chat les voy a poner para quienes estén interesados en seguir, en profundizar sobre este tema de cómo podemos aplicar los dispositivos móviles y estas aplicaciones para interactuar con la ciudadanía y levantar información que nos ayude. Les voy a compartir un link de un tutorial pequeñito de cómo podemos hacer estos relevamientos de información ocupando el My Maps. Y en el chat les pongo el link más a lo que terminemos la conferencia. A partir de esta información que tenemos de las encuestas y realizamos un ejercicio de adición de las cartografías de ocurrencia pasada de las amenazas identificadas por la población, podemos construir un modelo de ocurrencia histórica multiamenazas desde la percepción social. Eso es interesante. Es importante tener en cuenta que estos análisis de la percepción social y estos mapas que vamos generando con la gente no son sustitutos ni pretenden reemplazar los estudios técnicos que habíamos empezado, que los mencionamos en la charla, sino que nos debemos considerar como un input adicional, como algo más que nutre y complemente el trabajo que hemos venido realizando hasta este momento. Al realizar una comparación entre el modelo de ocurrencia histórica de multiamenazas construido desde la ciudadanía con el modelo de delimitación multiamenaza preliminar que lo elaboramos en gabinete, vamos a poder identificar ciertos sectores que requieren ser analizados y que cuando lo hicimos en el análisis no nos aparecieron, no los pudimos visualizar. De esta manera podemos tener como resultado la delimitación final de las zonas expuestas a multiamenazas, perdón. En esta parte quiero poner un fragmento que saqué de este estudio que les comento de la percepción social, que dice que contrastar la información oficial del municipio con la percepción de la población posibilita consolidar o reafirmar el trabajo comunitario en la reducción de riesgos. Es importante que al incluir esta percepción social de riesgo de la población, esto nos ayuda a construir las capacidades, a fortalecer las capacidades, aptitudes, a reforzar las prácticas en la población. Y también se establecen de esta manera una mayor corresponsabilidad de la ciudadanía en la reducción de riesgos de desastres. Bueno, una vez que ya están definidas las zonas expuestas a amenazas resultado de la revisión de estas condiciones presentes y desastres que se han dado en el pasado, es necesario hacer la proyección que nos permita tener una idea de qué va a pasar en el futuro, debido a las variaciones de los factores climáticos, ¿no? Producto del cambio climático.
a partir de los mapas de probabilidad de ocurrencia de las amenazas en función de los factores condicionantes que habíamos realizado previamente, los cuales luego de haber ya validado los hemos complementado, podemos realizar una sobreposición con los escenarios del cambio climático sugeridos para el país. Es decir, claro, los factores de susceptibilidad que teníamos inicialmente en los de la lluvia, ahora que respondían a datos históricos, ahora podemos reemplazarlos por los factores, por los escenarios que nos plantea el cambio climático, en lo referente, por ejemplo, en este caso, al aumento de las lluvias que van a encontrar dentro de estos escenarios. El escenario que estamos, el que se está aplicando acá en Ecuador es el 4.5, que es el que en la charla anterior, me imagino, Jorge ya les comentó. Al rato de cruzar los factores, de cruzar con esta información, con estos escenarios, vamos a poder tener una idea del posible aumento, ya sea en extensión de las zonas que estaban expuestas a amenaza o el nivel de incidencia de las amenazas en un futuro. Bueno, de esta manera concluimos la parte de la delimitación de las amenazas y de las zonas que están expuestas a amenazas en escenarios tanto presentes como futuros, y ahora es necesario, en cambio, realizar un análisis de estas con el fin de identificar a la población y a las infraestructuras vitales que se encuentran dentro de esta zona. En el anexo 3 de la caja de herramientas nos aporta algunos criterios que están más orientados hacia el tema de la definición de la vulnerabilidad de las infraestructuras vitales, por lo que yo voy a tratar más en este punto de enfocar, de aportar ciertos criterios que permitan complementar el análisis de la población que está asentada en las zonas de amenaza. En este punto hay que aclarar que cuando hablamos de las infraestructuras vitales en la gestión de riesgos, es lo que dentro de lo que está especificado en el Lotus y lo que conocemos en los planes que desarrollamos como los sistemas públicos de soporte. O sea, infraestructuras vitales es muy similar, se refiere mucho a lo que son los sistemas públicos de soporte dentro de la planificación. Es importante tener en cuenta que dentro de las zonas de amenaza, toda la población está expuesta, todos estamos expuestos a una amenaza, pero debido a ciertas condiciones, hay personas que presentan una alta susceptibilidad a los efectos de estas amenazas. Aquí, por ejemplo, ahorita vemos, por ejemplo, el tema de la pandemia, que ha afectado a nivel mundial a todos, y me voy a enfocar acá en la ciudad de Quito, que conozco un poco más, acá en el distrito metropolitano. Toda la población que habitamos aquí estamos expuestos a la amenaza, en este caso la pandemia, el COVID que estamos hablando, pero cuando pienso en las personas recicladoras base, las personas que se dedican al reciclaje, esas personas presentan un grado mayor de susceptibilidad ante esta amenaza, ante el COVID, ya que la mayoría de las mujeres, las personas que se dedican a hacer esta actividad son mujeres de la tercera edad, que tienen entre 60 a 70 años, y las condiciones en que efectúan el trabajo no son complejas, ¿no? Son bastante situaciones difíciles. Entonces es un público que está es mucho más susceptible que el resto de la población. Para realizar esta caracterización, podemos apoyarnos en información oficial provista por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, a través de los censos, ya sea de población y vivienda, de las encuestas del EDEMDU, también de información catastral que disponen los GATS, pero también de la percepción ciudadana. Es recomendable realizar un análisis multicriterio similar al que hemos realizado para delimitar las zonas expuestas a las amenazas, para poder caracterizar este nivel de vulnerabilidad que se presenta dentro de estas zonas. Es importante igual generar cartografía igual a la escala adecuada, la cual nos permita luego sobreponer con las zonas de amenaza para poder definir las zonas que están con condición de riesgo de desastres.
Es otra vez aquí que el expertise del técnico tiene que ponerse en evidencia, ya que es él quien tiene que determinar cuál es la información que considera necesaria para poder obtener y determinar cuáles son los niveles de vulnerabilidad de cada una de las zonas expuestas a amenaza. Ahorita les voy a algunos criterios, comparto algunos criterios mínimos que considero se deben tomar en cuenta con base al concepto de vulnerabilidad que vimos al inicio. Cuando recordamos que la vulnerabilidad habíamos dicho que estaba en relación directa entre la exposición por la susceptibilidad y que era inversamente proporcional a lo que es la resiliencia. En cuanto a la exposición, los datos que nos interesaría poder recopilar, que nos pueden ayudar, son el número de personas que están dentro de la zona de amenaza, el número de viviendas, número de hogares, el tipo y número de estos equipamientos o infraestructuras vitales, servicios, actividades productivas, etc. En cuanto a la susceptibilidad, nos interesa saber cuál es la población, cuál es el género predominante, edad, si hay población con capacidades especiales, si vive en condiciones de hacinamiento, cuáles son los tipos de vivienda, cuál es el estado de conservación de qué materiales están son los que constituyen la vivienda. Para el tema de la resiliencia es importante conocer la situación económica de la población que está asentada en estas zonas de riesgo, ver si tienen acceso a educación, acceso a salud, si es que en cuanto tienen acceso a alertas de evacuación, sistemas de alertas de evacuación, en cuánto dependen de otros para el tema para poder ser evacuados en el caso de que se diera algún evento o fenómeno. Si ocupamos como base, como información las zonas censales, lo que se puede hacer es superponer la cobertura de zonas censales con la delimitación que nos da las zonas censales con las zonas expuestas a amenaza que hemos identificado, y se hace una relación entre el área que tenemos en la zona censal con el área que está expuesta a la amenaza. Ahí se saca una relación dimensional que es la que nos ayuda a poder relacionar y tener unos datos aproximados de toda la información que habíamos mencionado antes. Una vez que ya tenemos delimitadas las zonas expuestas a las amenazas y también ya tenemos identificados los niveles de vulnerabilidad, mediante un ejercicio de adición podemos definir ahora sí cuáles son las condiciones, las zonas que presentan mayor condición de riesgo de desastre. Es otra vez necesario hacer un análisis multicriterio para categorizar estas zonas de riesgo de desastres. Igual van a poderse apoyar en la caja de herramientas, hay una serie de criterios que nos permite clasificar al riesgo, ¿no? En alto, en medio o en bajo. Los altos serán las zonas que tienen riesgo alto, son las zonas que se tendrá que restringir el uso del suelo. Hay que tener en cuenta aquí que esto, al ser una lectura no muy profunda, lo restringiremos hasta que existan estudios definitivos que determinen si la condición de riesgo es mitigable o no. Las zonas que tienen una categorización media son zonas en las cuales se deberá condicionar el uso del suelo, siempre y cuando cumplan las acciones de mitigación que se establecerá desde el GAT, ¿no? Y las zonas que tienen riesgo bajo son casos donde se debe mantener un monitoreo y un control de las condiciones de vulnerabilidad que existen en el momento. De manera complementaria se recomienda que se delimiten de una manera con un código diferenciado las zonas que presentan una condición de riesgo residual. Estas zonas que, a pesar de que ya se han venido haciendo desde antes algunas obras de mitigación, la ocurrencia de los eventos persisten. A partir de esta delimitación y categorización podemos realizar ya una estimación de daños y pérdidas.
lo que nos permite tener una idea de cuáles serían los recursos que se requerirían para restablecer la funcionalidad de las actividades económicas y sociales en el caso de que se dé un desastre. Esto más con el fin de poder planificar y priorizar acciones necesarias que permitan reducir el grado de exposición y susceptibilidad y que nos permitan fortalecer la resiliencia de la población y sus medios de vida ante las amenazas identificadas. Todo este análisis que hemos realizado constituye un insumo importante para la toma de decisiones estratégicas y territoriales que den forma al modelo territorial deseado. La zonificación de riesgo de desastre que hemos elaborado con otros análisis que se aplican sobre los asentamientos humanos concentrados, estos los que van a verlos en el transcurso del curso, nos van a permitir, por un lado, ajustar el límite urbano y por otro lado, aportar ciertos insumos para la subclasificación del suelo, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano. El suelo que presenta una condición de riesgo alto debe ser subclasificado como suelo de protección. En el caso del suelo urbano de protección, se restringe la ocupación con esas consideraciones que les comenté antes, mientras que el suelo rural de protección se restringe la construcción y el fraccionamiento. El suelo que presenta una condición de riesgo medio o bajo puede ser subclasificado dependiendo de los otros análisis como suelo urbano consolidado, suelo urbano no consolidado, como suelo rural también de protección, suelo rural de expansión urbana. Pero es importante indicar que todos estos suelos que tienen una condición de riesgo medio o bajo tendrán una condición de uso, ¿no? Esto forma parte de lo que es el componente estructurante en el PUCS. Ya entrando dentro del componente urbanístico en el PUCS, una de las veces que hemos realizado esta subclasificación del suelo, podemos complementar el análisis que realizamos para identificar las zonas de riesgo medio y bajo con análisis de tipo urbanístico. Esto nos va a permitir determinar si estas zonas forman parte o pueden ser parte de un polígono de intervención territorial. Luego a estos polígonos se los asignan tratamientos y aprovechamientos urbanísticos en el cual se condicionan los usos y formas de ocupación y edificabilidad. Las zonas de riesgo no mitigable, subclasificadas como de protección dentro del componente estructurante, es necesario asignarles un tratamiento que permita la implementación de acciones y proyectos de recuperación ambiental, paisajística, que fortalezcan la resiliencia de los asentamientos humanos y que también nos ayuden a controlar la ocupación. Ahorita en pantalla vemos el proyecto del Parque Las Vegas. Les quiero compartir un fragmento de esta infraestructura verde que tiene un área aproximadamente de 10.7 hectáreas, que forma parte del sistema interconectado de parques y reservas naturales identificados dentro del plan maestro del corredor del río Puerto Viejo. Técnicamente concebido, incluso para enfrentarse a las más bruscas condiciones climáticas. Está diseñado para inundarse y puede, en un año normal, digamos, puede haber inundaciones de 33, 34 metros sobre el nivel del mar. Y hay años extraordinarios como el anterior, o el fenómeno del Niño 1998, que fue una cota similar, que alcanzó los 36.5 metros sobre el nivel del mar. Pero el parque está 2 metros más por encima de esta cota. Esperen un ratito que me acabo de perder la pantalla. Sí. Este proyecto es...
Se me acaba de perder la presentación. En pantalla, al menos yo veo tu presentación, Miguel. No sé si el resto, pero yo estoy viendo tu presentación. Ahí si das un clic, quizá está ahora el video, pero no corre, ¿no? Pero estoy viendo la presentación compartida. No sé si tú la ves. Sí, estoy con aquí, ya no la veo. Déjame ver un ratito. A ver, déjame ver solo un rato. A ver. Ahí sí lo vemos, ¿no es cierto? Sí, se ve. Ok. Bueno, y lo que veíamos antes de un proyecto de infraestructura verde que aporta a aporta a la reducción de riesgos, ¿no? De desastres aquí en el cantón. Bueno, para concluir, y quisiera hacer algunas aproximaciones sobre la importancia de incorporar la gestión correctiva a los procesos de planificación territorial que se efectúan acá en nuestro país. En nuestro país, en el Ecuador, existe un alto porcentaje de población que vive en zonas de alto riesgo. Esta es una de las mayores problemáticas en las que se encuentran la mayoría de los municipios acá en Ecuador. Los datos que ven en pantalla son datos que en el 2015 la Subsecretaría de Hábitat y Asentamientos Humanos del MIDUVE estimó y se identificaba que casi 800.000 viviendas y casi 2.500.000 habitantes estaban asentadas en zonas de riesgo. Ante esta realidad nacional, creo que es necesario implementar estrategias de gestión correctiva. Y una de las opciones que se tiene en sí es la reubicación de la población que se encuentra asentada en zonas de condición de alto riesgo, como vimos inicialmente. Es ahí cuando considero preponderante y muy importante un análisis urbano minucioso de las zonas de riesgo de condición media y baja, que nos permitan conocer los niveles de ocupación, las capacidades receptivas, la integración que existe con el tejido urbano existente, ya que estas zonas pueden ser una alternativa, ya que pueden recibir a la población que se encontraba sentada en la zona de alto riesgo y que tiene que ser desplazada. Para esto, uno de los instrumentos para la gestión del suelo de asentamientos humanos que están implantados en zonas de riesgo es la formulación de los planes parciales, los cuales están enmarcados dentro de lo que está establecido en los PDOTs y no pueden modificar la clasificación que se dio en el componente estructurante del PUCS. Pero estos planes parciales, a partir de estos planes parciales, se puede dar inicio a una declaratoria de regularización prioritaria. Y con esta declaratoria se puede empezar a formalizar la tenencia del suelo a favor de la población que estaba asentada en las zonas de riesgo. Y también da paso que se puedan arrancar obras de habilitación del suelo. Para poder financiar estas obras de infraestructura, dotación de equipamientos sociales o cosas que aparezcan en el plan parcial, existen herramientas como la concesión onerosa de derechos. Estas herramientas ya van a profundizar en el transcurso bueno, en las otras unidades del curso, pero les dejo ahí para que les quede como idea en la cabeza.
Por ejemplo, en esta ilustración que estamos viendo en pantalla, lo que he intentado mostrar es que, por ejemplo, el polígono 2, al cual se le puede, tiene asignado en este ejemplo un tratamiento urbanístico de sostenimiento, le podemos plantear una modificación del uso del suelo, mientras que el polígono 7, que tiene un tratamiento urbanístico de mejoramiento integral, o está asignado un tratamiento de mejoramiento integral. Esto está registrado, debe constar en el PUC, ¿no? Lo que se propone es que esta modificación del uso del suelo del polígono 2 nos permita aplicar la concesión onerosa de derechos, los cuales nos ayudaría a financiar obras de infraestructura en el polígono 7, en el marco de lo que está establecido en la LOTUS para el tema del concepto de concesión onerosa de derechos. Esto es como una especie de ejemplo de cómo hoy contamos con ciertas herramientas o instrumentos que nos permiten empezar a pensar en nuevos modelos de gestión, ¿no? En modelos diferentes que nos permitan ayudar a solucionar el territorio, los problemas que tenemos en territorio. Finalmente, solo comentar que al momento de tener un adecuado conocimiento de nuestro territorio, las amenazas que pueden incidir sobre la susceptibilidad y la capacidad de la población que se encuentra dentro que se encuentra sentada en estas zonas, se pueden generar ciertas normativas urbanas que sean versátiles y que permitan la generación de soluciones innovadoras, no costosas, pero sí más sesudas, tanto desde el diseño arquitectónico como del diseño paisajístico, que respondan, ¿no?, a las condiciones reales de nuestra sociedad, de nuestra gente, de nuestro país. Bueno, con eso concluyo. Muchas gracias. Espero haber podido aportar en algo al conocimiento que sé que ya tiene. Y gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Miguel. Gracias por la presentación. Creo que, bueno, aborda un panorama amplio de lo que implica la gestión de riesgos. Me parece importante destacar algunos elementos que creo que, digamos, en el contexto de lo que vamos a ir viendo, es fundamental. Y es que, efectivamente, tanto el enfoque de cambio climático que habíamos visto con Jorge, como este enfoque de gestión de riesgos, condicionan o deberían condicionar mucho todo el proceso de ordenamiento territorial que a nivel cantonal lo hacen los municipios. Y creo que esta aproximación que has dado, evidentemente, al menos a mí, me hace notar que efectivamente mucho del trabajo que a nivel territorial van a tener que abordar los municipios sí tiene unas limitaciones en términos de información que evidentemente a partir de lo que has explicado pueden ser enriquecidas, complementadas, fortalecidas desde metodologías innovadoras, que creo que es importante vincular sobre todo a los temas de participación ciudadana. Y es fundamental desde la perspectiva del ordenamiento territorial para lo que bien mencionas tú, que es todo lo que tiene que ver con la zonificación de áreas de riesgo, porque eso se relaciona tanto a nivel del ordenamiento territorial del PDOT, como bien mencionabas, para lo que es la clasificación y subclasificación de suelo. Estos elementos seguramente los vamos a ir profundizando ya en el avance del curso. Ustedes ahora mismo en las lecturas están revisando la normativa no necesariamente específica a los instrumentos de gestión, ni mucho menos, sino el marco más conceptual y los anclajes entre ordenamiento territorial y planeamiento urbanístico, que desde lo que has comentado, Miguel, también tiene una entrada de lectura territorial, urbanística, cartográfica, de información que tiene que irse complementando tanto desde la perspectiva del plan de ordenamiento territorial como del plan de uso y gestión de suelo. Entonces, dos ideas centrales que quisiera como dejar posicionadas es eso, la interrelación tanto a nivel geográfico, cartográfico y de multiescala que se tienen que abordar para los dos enfoques, tanto lo que habíamos visto con Jorge, que es cambio climático, y esto que a su vez incide con lo que tú has planteado de la posible modificación de las condiciones de riesgo y amenaza que tienen que ser estudiadas en estas dos escalas, tanto a nivel macro territorial como a nivel
urbanístico en los asentamientos humanos. Esa información más urbanística en asentamientos humanos efectivamente debe tener unas entradas de lectura que van a tener que complementarse en cada uno de los cantones, seguramente con información catastral, con levantamientos en sitio, con trabajos de mapeos participativos, como tú los has manifestado, para ir complementando el estudio. No sé si con estos apuntes que hago, me gustaría, bueno, escuchar sus opiniones, percepciones en general de quienes nos están acompañando, dudas, inquietudes que puedan enriquecer el debate o experiencias propias a partir del trabajo que están haciendo ustedes, cada uno de ustedes en sus cantones, es decir, cuáles han sido las limitaciones que ha habido. No sé si han podido revisar ya los instrumentos, estas 2 cajas de herramientas que hemos revisado el día miércoles con Jorge y ahora con Miguel, la de gestión de riesgos y de cambio climático, y en general, si hay inquietudes que podamos ir discutiendo en este espacio, unos pocos minutos adicionales quizá, antes de pasar a los temas otros que habíamos dicho en agenda. No sé si hay alguna inquietud, comentario, aporte. Veo, pero que me parece que Branly tiene la mano levantada, pero creo que es de la vez pasada que intervino. O no sé si quiere mencionar algo. No, gracias. Ok, gracias. No hay comentarios, no hay dudas, no hay inquietudes. Adicional a esto, como mencionaba Miguel, a través de la plataforma, bueno, vamos a cargar tanto el video como la presentación y vamos a compartir también un par de documentos que nos parece importante, complementarios a los que ya están cargados en la plataforma. En la plataforma, como lectura complementaria, está la caja de herramientas que ahora de alguna manera ha explicado Miguel, tratando de hacer unos enlaces, eso sí. La caja de herramientas, como ustedes saben, está sobre todo pensada para los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, las metodologías, los elementos que de alguna manera ha presentado ahora Miguel, pueden ser también abordados o pueden ser utilizados ya para lo que tiene que ver con el plan de uso y gestión de suelos, pero efectivamente con unos alcances metodológicos y de información que evidentemente lo vamos a ir viendo también en el desarrollo, digamos, del curso. Entonces eso lo pondremos en la plataforma para que ustedes los puedan revisar y en función de eso, el trabajo que se tiene que desarrollar, el trabajo que hemos planteado como un trabajo práctico para ejercitar estas dos cajas de herramientas de forma compartida y también vinculando ya algunos de los elementos que veremos tanto en la videoconferencia que tenemos el día lunes con el profesor Job, ya más centrado en lo que tiene que ver con el plan de uso y gestión de suelos, y como lo que veremos en la siguiente unidad, que ya es entrar en el plan de uso y gestión de suelos, hacer unas primeras aproximaciones, como digo, en este trabajo colaborativo que les estamos planteando hacer. Sobre eso, no sé si han podido nuevamente revisar el documento que se tiene que hacer, si hay dudas, inquietudes o algo, comentarios que se puedan solventar en este espacio, o si está todo claro y podemos avanzar un poco con lo que habíamos comentado. Buena tarde. Por favor, mi nombre es Anastasio Pichisaca, del municipio del Cantón Cañar. Por favor, yo tengo la siguiente inquietud. Miren, bueno, el tema de riesgos, consideramos de que es digamos, es un tratamiento transversal en todas las direcciones, en toda la accionar del municipio y del territorio, ¿no? De pronto un poco la confusión es que obviamente igual el gobierno provincial, igual, digamos, hace también su intervención en tema de riesgos, el gobierno cantonal, el gobierno parroquial, y concretamente en el municipio nosotros tenemos una unidad de gestión de riesgos. Creo que hoy por hoy inclusive creo que están pidiendo que se institucionalice, que se implemente. Y efectivamente nosotros estamos trabajando una ordenanza para un poco ampliar, un poco especificar los alcances que deba tener la unidad, ¿no?
Sin embargo, hay esta confusión por el tema de competencias, de atribuciones. Ahí efectivamente me gustaría, porque me parece que la unidad de gestión de riesgo tiene que ser un ente que articule, que coordine, porque sobre todo ya en los planes, tanto en todas las fases, ¿no? En el tema del diagnóstico, tenemos identificado, caracterizado, luego ya en la propuesta terminamos con programas, con acciones, el plan general sugiere planes sectoriales en el tema de riesgos, planes de contingencia, en fin, ¿no? Hay un poco, sí me gustaría, por ejemplo, con el tema del GUE cantonal, que generalmente todos los municipios contemplan, hoy por hoy con el tema de pandemia están activos, pero sí, igual el GUE, cuando presentan riesgos, cuando presentan ese tipo de amenazas, igual se activan, ¿no? Ahí sí me gustaría al estimado Miguel que un poco ¿cuáles serían un poco estas atribuciones específicas en temas de unidad de gestión del municipio, de esto de articulaciones que tiene que hacer con otros niveles de gobierno? Muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Me repite su nombre, por favor, que no tomé nota y no aparece en el chat? Anastasio Pichisaca del GA de Cantón Cañara. Gracias, Anastasio. Ok. Sí, quizá una reflexión y bueno, luego le podré dar la palabra a Miguel para que complemente lo que crea. Entendemos, y está clarísimo, y esto lo hemos discutido con la AME, la gestión de riesgo no está solo relacionada, y esto también de alguna forma lo ha mencionado Miguel, no está solo relacionada, digamos, a los elementos de ordenamiento territorial y el plan de uso y gestión de suelo. En esta presentación, en este enfoque, en esta charla, estamos más centrados en eso, en los elementos que tienen incidencia o que pueden ser gestionados, que pueden ser manejados desde la perspectiva del ordenamiento territorial y de la planificación de los usos de suelo. En el marco de las competencias cantonales, como ustedes saben, los municipios sobre todo tienen la competencia sobre el uso y la planificación del suelo a nivel de todo el suelo cantonal. O sea, los planes de uso y gestión de suelo que ahora incorpora la LOTUS tienen que establecer zonificaciones que determinen cuál es el suelo de protección que está relacionado, por un lado, a valores de conservación y demás, pero no nos metamos en eso, sino únicamente a factores de riesgo, ¿no? Ese suelo tiene que ser formulado en el marco del plan de uso y gestión de suelos. Ahora, evidentemente, y esto seguramente voy a compartir también unos apuntes de las interrelaciones que hay, y mencionaba también yo en el video tutorial, que sobre el mismo territorio hay diferentes actores y competencias que están interactuando y que tienen incidencia sobre la misma organización, o sea, sobre el mismo ámbito territorial. Es decir, la competencia provincial, por ejemplo, evidentemente tiene más incidencia sobre el suelo rural y allí habrá que hacer algunos elementos de coordinación. Ahora, los comités de operaciones de emergencia, hasta donde conozco, y ahí seguramente me podrá complementar o fortalecer Miguel, están orientados a toda la coordinación en todos los niveles de gobierno. O sea, son los comités de operaciones que se activan y que a nivel cantonal también se activan, y que evidentemente desde las instancias municipales tienen que tener la perspectiva global, general, de todos los riesgos, no únicamente los relacionados a usos de suelo, a organización territorial, sino también riesgos a nivel institucional. O sea, hay una serie de elementos que se tienen que identificar que estarán dentro de esta unidad que entiendo en el caso del municipio ustedes están conformando. Yo no sé si dentro del equipo que estamos ahora trabajando está alguien de la AMES. Seguramente ellos también tienen algunos elementos adicionales en términos ya institucionales. Pero en términos del ordenamiento territorial, lo que desde mi perspectiva es fundamental es que el municipio, dado que tiene que formular el plan de uso y gestión de suelo como una herramienta vinculante y que evidentemente tiene incidencia sobre ámbitos rurales donde la competencia es provincial también y donde seguramente hay proyectos, por ejemplo, del Estado central que se implantan, que se implementan, tiene que haber una articulación multinivel. Es decir, ahí hay que trabajar articuladamente en los espacios que se establezcan y quizá justamente los COEs son los espacios de articulación de articulación multinivel en los cuales se pueda debatir los elementos centrales que sean de interés para el GAT municipal en este caso.
Eso es lo que podría de alguna manera aportar. Igual, si es que hay otros elementos que alguno de los compañeros, o bueno, Miguel quiere complementar en general, en relación a la consulta que ha hecho Anastasio. Bueno, solo, sí, de acuerdo con lo que tú dices, Rubén, eso lo pregunta Anastasio, sí, creo que es importante tener en cuenta, y hoy he tratado de indicar cómo la gestión de riesgos que tiene algunas entradas y cosas, pero creo que uno de los problemas que se ha tenido es esto que plantea Anastasio, que está separada la gestión de riesgos de lo que es la planificación territorial y no se logra concebir no se logra visibilizar de esa manera. Y a través de la expresión lo que he tratado de mostrar es eso, que la gestión de riesgos debe estar integrada al tema de la planificación territorial, ¿no? Bueno, dentro de los marcos normativos legales se establece, ¿no?, que la planificación del desarrollo cantonal y la formulación de los planes de ordenamiento territorial y todo son competencias del GAT municipal. Entonces, claro, estas instancias del COE y cosas como ustedes verán, sí son instancias que se han armado más para poder responder es una acción más reactiva, si puede ser. El COE se activa cuando sucede ya algún evento, alguna amenaza, más el COE no establece previamente no es un organismo que se sienta a planificar el suelo para esto, ¿no? Entonces, esa competencia es propia de los gobiernos autónomos descentralizados y pienso que hay que empezar a darnos cuenta de eso, o sea que son los GATS quienes tienen la competencia de planificar el territorio cantonal y que dentro de esta planificación un elemento a considerar son los riesgos a los que están expuestos nuestros territorios y que nosotros con la planificación territorial podemos reducirlos. Sí, y en lo que tiene que ver con la gestión de riesgos, evidentemente hay unas concurrencias de competencias, o sea, tanto desde el nivel central, en este caso el ente rector, la Secretaría, ya no es Secretaría de Gestión de Riesgos, Servicio Nacional. El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Efectivamente, dispone de políticas, establece directrices. De hecho, esta caja que hemos revisado hoy es construida desde el ámbito rector y da algunas orientaciones que a nivel descentralizado se tienen que acatar. Desde la perspectiva de la planificación, como digo, es fundamental, sobre todo en el ámbito del curso que estamos desarrollando, ordenamiento territorial vinculado a plan de uso y gestión de suelo, a la competencia sobre uso, ocupación del suelo municipal. Evidentemente ahí quien mayor información, quien mayor alcance puede tener desde el ámbito de la competencia exclusiva, digamos, son los municipios. Son los municipios y son quienes deberían articular desde esta lógica que hemos visto ahora con Miguel, desde el análisis territorial, las lecturas cartográficas, la identificación de vulnerabilidades, los factores que pueden incrementar digamos, la magnitud del riesgo vinculados a temas sociales, a temas de condiciones físicas, ambientales y demás, son los municipios. O sea, ahí es el municipio el que tiene que tener la batuta, creo yo, en el ámbito de gestión de riesgos. Y evidentemente articular en los espacios de articulación multinivel con los otros niveles de gobierno. Y también con el ente rector, evidentemente en el marco de lo que establece la política nacional para lo que tiene que ver con gestión de riesgos. No sé si de alguna manera se ha logrado solventar la inquietud de Anastasio, y si no, bueno, podemos seguirlo tratando de resolver. Tal vez solo complementando ahí, Rubén, les podemos compartir igual dentro de estas publicaciones últimas que ha sacado la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador, hay un documento específico que habla sobre el índice de gestión de riesgos ajustado a las competencias exclusivas de los municipios. Tal vez les podemos compartir esto ahí, se enfoca sobre esto que comenta Anastasio y tal vez puede nutrirles y ayuda a medir mucho
cuáles de estas competencias son las propias que se debe hacer desde la municipalidad, e incluso podemos medir con este índice en qué nivel estamos, ¿no? Entonces, tal vez ese documento también les podemos aportar para que puedan revisarlo, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Hay una pregunta de Mayra Romero en el chat. Dice, saludos, buenas tardes a todos. Estimado Rubén, preguntaba sobre las limitantes de nuestra práctica y quería mencionar que uno de los limitantes son los datos censales, que están desactualizados, efectivamente, eso es verdad. Es una limitante no solo para elaborar, actualizar el PDOT, sino también el PUCS. Ya que contamos con esa información, sí, totalmente de acuerdo, esto es algo que lo hemos comentado. No habrá, bueno, evidentemente no habrá información del nivel de detalle que levanta el Censo de Población y Vivienda para este proceso de actualización, eso es evidente. Y por tanto, y es justamente por eso que, de hecho, si ustedes se fijan, la caja de herramientas que emitió la Secretaría Nacional, sí, Planifica Ecuador, se hace énfasis también en que lo importante de este proceso de actualización, dado que es un proceso de actualización que toma a los municipios en una etapa casi de levantamiento del nuevo censo, es decir, todavía sin datos actualizados en ese sentido, se centre más en, no tanto en la actualización de data, porque no hay. La única opción que habría, en términos concretos, siendo realistas, es que los municipios, en función de las prioridades que tengan, levanten información primaria, cosa que evidentemente, conociendo las realidades municipales, es casi imposible. Y esto lo hemos discutido con la Asociación de Municipalidades desde el año pasado. Es decir, la limitante que hay en no tener información actualizada del censo. Es por esto que lo recomendable más bien sería no centrarse tanto en la actualización de cada uno de los componentes, porque no hay datos censales actualizados, sino más bien hacer esfuerzos de que este proceso de actualización se centre en el análisis estratégico, en el análisis integrado de información, a partir de lo que se tiene. Y lo que sí se puede hacer, es decir, a partir de la información censal del 2010, son las proyecciones poblacionales, o sea las que están establecidas desde el INE, que eso sí hay para el horizonte temporal, tanto del PDOT actual, o sea, del PDOT que está en proceso de actualización, como del plan de uso y gestión de suelo, que tiene un horizonte temporal más largo que el PDOT, tiene un horizonte temporal de 12 años. Esas proyecciones sí hay como fuente de información del INEC. Entonces, en base a eso, el planeamiento, siendo, y es evidente, siendo referencial, pero es lo que existe, es lo que se recomienda hacer sin más información, salvo que, como digo, haya capacidades de levantamiento de información primaria para este proceso de actualización. Y quizá ahí, vinculando un poco a lo que hemos visto ahora con Miguel, quizá ahí el análisis de riesgos puede orientar en dónde debería hacerse estudios complementarios ya desde el ámbito municipal en el contexto del proceso de actualización del PDOT y del PUCS. Quiero decir, no levantar información primaria de encuestas y demás en todo el territorio cantonal, porque eso sería inviable para cualquier municipio, pero sí centrarse en los ámbitos que, a partir del análisis de información secundaria, cartográfica y estadística que se tiene, enfocarse en levantamientos de información primaria en áreas de alto riesgo o de mayor probabilidad de riesgo y vulnerabilidad. Eso depende mucho del nivel de conocimiento que tenga cada uno del territorio. Quizá ese podría ser un complemento adicional que permitiría solventar la evidente falta de información que bien señala Mayra, que se tiene para este proceso de actualización. Y lo otro que podría ser una herramienta, que es un poco lo que también nos ha mostrado Miguel y que también vamos a ver en una videoconferencia al final, sobre métodos, herramientas que permitan actualizar información a partir del uso de nuevas tecnologías. Sé que esto no necesariamente es aplicable a todos los territorios, sé que en muchos territorios no será, digamos, el mecanismo más idóneo. Eso dependerá de cada uno de los contextos. Pero creo que en este ejercicio de actualización sí hay ese reto que hay que asumir y que es evidente que van a tener que manejarlo creativamente y con las limitaciones evidentes que se tiene. O sea, ahí, Mayra, creo que ni la Asociación de Municipalidades, ni, digamos, ni nadie va a poder suplir el elemento este de actualización del censo,
que vamos a tener posterior a al tiempo que ustedes tienen para actualización. Entonces, creo que hay que concentrarse, como digo, en el diagnóstico estratégico, no preocuparse tanto del dato detallado, porque uno de los elementos que hemos visto, y esto lo hemos discutido con la Asociación de Municipalidades, muchos de los procesos de planificación han sido muy extensos, muy amplios en términos de diagnóstico. Hay muchos datos, información que contienen los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, que al final en la propuesta, el modelo de gestión y por tanto los modelos territoriales, que ahora son el anclaje para el plan de uso y gestión de suelo, se pierden. No necesariamente están ahí. Entonces, en este proceso de actualización, la recomendación que hay tanto desde la Secretaría como desde lo que hemos conversado con la AME, es centrarse más en el diagnóstico estratégico, tratar de incorporar los elementos sustanciales que desde la perspectiva cartográfica de información secundaria se pueda identificar, y a partir un poco de lo que Miguel ha presentado, yo como recomendación, y esto ya, digamos, cada uno puede tomarlo o no tomarlo, centrarse en el levantamiento de información primaria, si fuese necesario, en las áreas que son más propensas a amenazas, riesgos o que tienen condiciones de vulnerabilidad mayores y prioritarias también para el gobierno cantonal, ¿no? No sé si hay algunos otros comentarios, inquietudes, aportes sobre esto, o podemos ir cerrando. Me estoy quedando sin batería. Un minutito que tengo que conectarme. Sí, hola. Sí. Hola. Branly, sí, escuchamos. Muchas gracias. Hay un documento de índice de gestión de riesgos que fue elaborado por Latacunga, en el municipio de Latacunga. No sé, obviamente quedamos en que íbamos a revisar más sobre la caja de herramientas y de las formas de cómo avanzar en este importante taller que lo estamos viendo, que felicito a Miguel por la presentación que ha sido muy clara. Y obviamente también centrando al documento generado por Latacunga, entonces no sé si también por ese lado están yendo las cosas, porque nos interesaba obviamente tener indicadores, aparte de generar estos indicadores, obviamente de acuerdo a cada una de las particularidades de cada territorio, o sea, en la cuestión ya de las vulnerabilidades que se tienen. Y aparte de eso, contar con una base de información, un poco ya como establecer con las experiencias que ustedes están llevando, esas fuentes principales de información, porque como ustedes saben, el tiempo que mayor se pierde en esas tareas de actualización es justamente saber dónde están nomás las fuentes de información, como también determinar una base de indicadores que nos permita entendernos, o sea, homologarlos. En este sentido, el Consejo Nacional de Competencias está llevando programas piloto, entonces no sé si dentro de esa tarea ustedes están también integrados, justamente para establecer indicadores generales clave y irlos adaptando también a estos procesos. Entonces, desde ese punto de vista, mi pregunta era justamente si va también con la experiencia de Latacunga, si también en esto, por ejemplo, obviamente en la caja de herramientas es muy importante que ustedes han seleccionado, hay esas bases generales donde nos pueden ayudar para poder nosotros acceder a la información y obviamente para homologar una base de indicadores sin esas de recomendaciones. ¿Por qué? Porque muchas de las veces en lo que significa ya el fortalecimiento del ciclo de la planificación, o sea, no se toman mucho en cuenta algunas situaciones y otra de las debilidades muy grandes es la articulación multinivel. Inclusive la... Bradley, un favor, me dicen que no se escucha bien. Yo también le escucho bajito. No sé si puede aproximarse un poquito al micrófono. ¿Aló? ¿Me escuchan mejor? Ahí mejor, mejor. Sí, eso les decía. Justamente vemos muchas debilidades en el tema de la articulación multinivel. O sea, hay que estar atrás de la información. Creo que esto sería muy importante también coordinarlo con la Secretaría Técnica para que los entes rectores, de alguna manera, no digo por todos, pero sí muchos, o sea, todavía creen que es una inspiración o todavía es que es un favor andar tras de ellos, o sea, facilitando lo que significa ya lo que es la cartografía temática al nivel de ellos para poderla bajar a los territorios. Entonces, nos estamos encontrando con muchas debilidades.
en tanto en cuanto a lo que significa todo esto. Y obviamente otra cosa más y un papel muy importante que debe jugar la AME es obviamente para fortalecer las capacidades de articulación, sobre todo con los municipios circunvecinos. Ya digo yo de una experiencia que estamos llevando en Ibarra, hemos tratado obviamente ya algunos trabajos de articulación con circunvecinos y obviamente todavía estamos un poco lejos porque todavía no tenemos muy bien identificados, por ejemplo, una batería de indicadores, o sea, en eso, o sea, unos dicen ya hemos hecho el plan, ya no tenemos nada que hablar, ahí se quedaron las cosas. Y otra es que a nivel interno obviamente no se da mucha mayor fuerza a la planificación, o sea, esa es una debilidad muy grande. Entonces, prácticamente, habría que ir sentando un poco más de estas bases más fuertes para ir consolidando estos temas y que realmente la planificación se convierta en una forma de hacer mejor fortalecer las capacidades de gestión que tienen cada uno de los municipios. Eso, compañeros, y obviamente para ver si nos explican obviamente cómo fue las tareas que tenemos que hacer. Muchas gracias. Gracias, Brandon. Sí, en relación a lo primero que menciona sobre el tema de indicadores, hasta donde conozco, y esto hasta donde conozco, efectivamente sé que sobre todo en los municipios en los que están trabajando con cooperación internacional, creo que de hecho la Tacunga es uno de los laboratorios urbanos de la GIZ, está Cuenca, está Laguagrio, hay 6, está Loja también, sí, hay como 6. Hay un avance mayor, está Puerto Viejo también, hay un avance mayor en el proceso de información primaria y han sacado, de hecho, los documentos que menciona Miguel, que son trabajados desde la cooperación alemana, con apoyo, digamos, de la cooperación alemana y con la Asociación de Expertos en Gestión de Riesgos, me parece, retoman muchas de las experiencias tanto de la Tacunga como de Puerto Viejo, donde se ha podido avanzar en información y en estudios específicos, que no es, y en eso estamos conscientes, Brandy, no es digamos, no es el común de todo el ámbito nacional. O sea, sí, la información, uno de los problemas que se tiene a nivel nacional, sí son, digamos, sí son las fuentes de información con las que se cuenta, la falta de indicadores. De hecho, en el ámbito ya del planeamiento urbanístico, la norma técnica tampoco todavía establece lo que la Lotus menciona, los estándares urbanísticos, por ejemplo, que deberían estar establecidos. Hay una serie de vacíos que existen. Yo creo, y esto es una percepción personal, pero que se basa un poco en lo que se ve también en otros países. Es decir, Colombia lleva 20 años después de la emisión de lo que sería el paralelo de la Lotus aquí, la ley 388, 20 años, más de 20 años en esto. Y cuando se conversa con la gente de Colombia, ellos dicen, seguimos desarrollando, seguimos aprendiendo, porque es un proceso largo que seguramente nos va a costar, pero es importante que se empiece a trabajar sobre estos temas. Y creo que a pesar de que la información aparentemente es la que falta, todos los esfuerzos de planificación que se hacen desde el ámbito cantonal, que pueden ser mejorables, perfectibles, suman dentro del proceso de planificación. Es decir, yo desconozco si a nivel nacional se están generando indicadores más allá de lo que está establecido en la caja de herramientas. No sé si existe un proyecto de generación de indicadores. Creo que sería algo fundamental desde la lógica de facilitar los procesos de planificación a nivel territorial, al igual que la generación de algo que dice la caja de herramientas, la guía esta metodológica para la actualización del PDOTES, que la Secretaría Técnica generará los espacios de articulación multinivel, hasta donde esos espacios no siempre se dan, en esos espacios hay conflictividad, pero eso es, creo que no solo en Ecuador, en todo el contexto global, así son los procesos de planificación, porque al final, en el territorio, lo que se contraponen son, bueno, dificultades, evidentemente, de esto, de lo que decimos, de las faltas de información y demás, pero también intereses distintos, competencias, y lo importante de eso es, digamos, establecer los espacios en los cuales se pueda, de la mejor manera posible, ir buscando acuerdos e ir generando un documento orientador para la gestión municipal
y que permita, en la medida de lo posible nuevamente, de la información disponible, de la voluntad de los actores, del peso político que pueden dar los alcaldes y el respaldo que puede dar a los equipos de planificación, digo, establecer unos acuerdos, unos acuerdos que permitan planificar el desarrollo y organizar los usos y la gestión de suelo. Eso, lo que puedo decir, Brandy, la verdad no conozco de nuestra parte, al menos yo no estoy vinculado al proceso de indicadores, no conozco mucho más de eso, más de lo que hemos comentado aquí. No sé, Miguel, si tú conoces algo adicional, pero yo hasta donde sé, los esfuerzos que se han hecho están recopilados en la caja de herramientas generada por la Secretaría de Gestión de Riesgos, más estos documentos que les vamos a compartir, que están generados a partir de los estudios de caso que se han hecho, sobre todo en las ciudades que han tenido apoyo de cooperación con información levantada, entiendo que desde los mismos municipios. Los avances por parte de la Secretaría son los criterios que se van a ver, que ven en la caja de herramientas. No existe una base de indicadores. En cuanto a esto que ha venido trabajando, como tú bien lo indicas, la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgo con la cooperación alemana, y que son estos estudios que una muestra les indiqué en la presentación de lo que se vea como a partir de esta déficit que se ve, de esta carencia de la información en cuanto a riesgos, ellos establecen una metodología de cómo construir a partir de la ciudadanía esta información, y es lo que se aplicó en Puerto Viejo y se ha aplicado un poco, se aplicó en la Tacunga, que es el documento también que salió de percepción de representación social del riesgo desde la percepción ciudadana en la Tacunga. Es esto que les indiqué, ¿no? A partir de las encuestas se empieza, o sea, hay un proceso en el cual a través de estas encuestas se logra generar estos mapas que nos permiten tener ciertas nociones desde la ciudadanía de qué está pasando en el territorio para poder planificarlo, ya que, como todos lo conocemos, estos vacíos de información, las escalas grandes y todo esto que existe en el territorio es algo que no se va a suplir en el corto tiempo. Ya ha pasado un montón de tiempo y seguirá posiblemente pasando, se van haciendo esfuerzos, pero no se logra todavía recabar esa información. Pero ante esto se encuentran estas otras opciones, estas otras alternativas para no quedarse como estancados, que es lo que plantea hoy la asociación y la GIZ, ¿no? La otra caja de indicadores que les comentaba, que no son indicadores, sino que son índices, son más índices referidos a las competencias municipales, o sea, lo que yo tengo que hacer referente en el marco de mis competencias en cuanto a lo que es el riesgo, eso, pero más no son indicadores ni urbanos ni indicadores de cómo planificar el territorio, ¿no? Eso todavía no, yo también de mi parte no conozco. Ahora, hay un documento que quizá, bueno, les puedo compartir, no es un documento nacional, no es un documento local, pero que en el marco del proceso de preparación de este curso con la AME lo revisamos en su momento, que está relacionado sobre todo a la generación de lineamientos desde el ámbito del planeamiento urbanístico, lineamientos, y genera algunos indicadores relacionados eso, al contexto del cambio climático, que evidentemente tiene una interrelación con la gestión de riesgos. Como digo, esto no se incorporó como lectura obligatoria en el curso, porque es un documento generado sobre todo para el contexto español. Si tuviesen interés en revisar eso como una referencia, se les puede compartir, si fuese de interés de ustedes, como para tener una idea de qué se está haciendo en otros lados en relación a estos dos elementos, cambio climático y gestión de riesgos desde la perspectiva del ordenamiento territorial y el planeamiento urbanístico. Pero a nivel nacional, más allá de los instrumentos que hemos tratado de explicar ahora, hasta donde yo conozco, al menos no hay algo que pueda orientar de forma adicional, digamos, los procesos de planificación local. Y ahí creo que lo que decía, sí va a depender mucho de lo que cada cantón pues, pueda organizar en términos de información, y que de alguna manera en el transcurso de este curso trataremos de ir también generando algunas orientaciones, algunos métodos, algunos mecanismos que de alguna forma puedan complementar o facilitar ese proceso de planificación que ahora les toca hacer desde la perspectiva ya del plan de uso y gestión de suelos. De acuerdo.
Bueno, no sé si hay inquietudes adicionales. Estamos a las 1:30 más o menos de taller. Yo lo que propondría antes de cerrar, para tratar de cerrar a las 6:30, al inicio de esta reunión hubo una inquietud justamente que planteaba Branly y que quería yo confirmar. Es decir, el trabajo que se ha planteado para esta unidad que aborda estos dos ámbitos, cambio climático y gestión de riesgos desde el ordenamiento territorial y el planeamiento urbano, está pensado para ejercitar de alguna manera tanto el uso de las herramientas que habíamos visto con Jorge como lo que hemos visto ahora con Miguel, ¿no? De forma combinada y hacer un ejercicio de trabajo colaborativo. Hasta donde entiendo, las personas que están inscritas en el curso y que son las que están conectadas, tienen acceso a la plataforma virtual, a AME Virtual. O hay alguien que no ha logrado acceder y que no ha logrado revisar esta información, porque me parece que Brandy nos decía que todavía no conoce esto. Y ahí lo que quisiera, no sé si está todavía Santiago por aquí o alguien de la AME, es poder compartir el link en el chat de acceso a la plataforma para que puedan acceder a los documentos, a los materiales. No sé si alguien más ha tenido dificultades en el acceso a la plataforma del curso virtual. Porque eso sí me inquietó un poco. O solo, a ver, déjenme ver si puedo compartir aquí. Perdón un ratito. Santiago, no sé si estás por ahí. Como alguien de la AME. Aquí, Rubén, perdón. Sí, Santiago, te quería preguntar una cosa. El link de acceso para los estudiantes, o sea, para los cursantes, ¿es el mismo link que tengo yo? O sea, con el que accedemos nosotros. Es este que voy a poner ahora en el chat. A ver, AME virtual, capacitaciones, no sé. sí, ese es el link el cual les lleva directo a las aulas virtuales. Pero yo les voy a digitar el link que es el, el genérico y obviamente después pueden ingresar a la sección Capacítame, donde están los cursos virtuales. www.amevirtual.gov.es y ingresando a la sección Capacítame están todos los cursos. O en su defecto el enlace que les pasó Rubén es el que les lleva directo a donde está todos los cursos que hemos trabajado en el transcurso de este año. Ya, solo para nuevamente complementar, porque en función de eso, dentro dentro de esta plataforma a la que entiendo deberían acceder, ahí está, bueno, el plan de curso, están los materiales y está la descripción de la tarea. En el área donde dice tarea está la descripción de la tarea. Ese es el trabajo que hemos planteado en grupo para que puedan ustedes habituarse o ejercitarse, digamos, en las herramientas estas. Y que hemos planteado no para cada uno de los GATS, sino individual, digamos, para nuevamente intercambiar y facilitar el trabajo y las experiencias que cada uno puede haber desarrollado, tenga habilidades y demás, sino que es grupal. Entonces son grupos de 5 personas que no necesariamente, y quizá mejor no, del mismo GAT, para que pueda haber un complemento de experiencias y demás, un intercambio de experiencias. Y se tiene que cargar hasta el día 4, me parece que es el próximo domingo. Para aclarar inquietudes, comentarios o tener espacios de discusión, si es que les parece, dentro del cronograma de la planificación del curso estaban previstos 2 encuentros sincrónicos. También esto quizá lo menciono ahora. El curso está pensado para que sea asincrónico, es decir, para que ustedes entren en función del tiempo que tengan, ¿no? Y en función del tiempo que tengan, vean el material, revisen el trabajo, hagan lo que tengan que hacer, digamos. Pero sí están programadas unos espacios sincrónicos en los cuales nos conectamos como ahora para conversar, discutir y demás. Aparte de las charlas, ahora estamos viendo, entiendo que este es el espacio virtual, efectivamente. No sé, Santiago, eres tú quien está poniendo, ¿no es cierto? Sí, exacto. De acuerdo. Ajá. Sí, entonces, sí, solamente para complementar, vemos que hay varias dudas de los participantes en los cuales pues nosotros como Coordinación de Capacitación Municipal estamos haciendo nuevamente un monitoreo de que les hayan llegado primero las claves, obviamente porque tenemos una base de datos y
Sabemos que les llegó las claves a todos los funcionarios que están en este primer grupo. La mecánica es la siguiente. La primera, un periodo de ambientación del aula que consta de estas actividades, en la cual ustedes tienen este formato de botones del curso. Esta semana de ambientación, obviamente, aquí es donde ustedes van a empaparse del plan del curso, las instrucciones de Rubén, ahí está el perfil de profesional de él, se pueden presentar, aquí hay recomendaciones de estudio, pero la parte también, aquí viene la parte ya de trabajo colaborativo, en la cual ustedes van, previo a la revisión del material que está propuesto en la parte de acá arriba, van a formar grupos de trabajo. Como manifestaba Rubén, el trabajo es formar grupos heterogéneos, más no por municipio, para que haya intercambio de experiencia y sobre todo, pues que